Buenos días. El día de hoy vamos a eh, estar hablando de la clase número 7 de la asignatura microondas. En esta oportunidad nos vamos a estar concentrando mucho en los acopladores y en particular en los acopladores lambda cuarto. Así que vamos a compartir pantalla para empezar la clase de hoy. Bien, entonces, como decía, en esta clase nos correspondería, pues, en primera instancia, eh, hacer un repaso de lo que es acoplamiento. Ya nosotros lo habíamos estudiado, obviamente, en radiación iontagiada, eh, pero vamos a volver sobre esto. ¿Por qué? Porque es la base de lo que vamos a estar haciendo a continuación acá. Y, en principio, por supuesto, vamos a estudiar parámetros concentrados para luego pasar a parámetros distribuidos. Entonces, sin dar más, uh, vamos a ver lo siguiente. Que ya habíamos visto lo que era acoplamiento, lo habíamos visto en radiación iontagiada, pero es importante enfatizar algunos aspectos en lo que se refiere a acoplamiento. Por ejemplo, la idea básica de acoplamiento es introducir un elemento entre un generador y una carga, de manera que podemos satisfacer ciertos parámetros que nos interesan. La mayor parte de las veces se trata de lograr una transferencia de potencia máxima desde el generador hacia la carga, aunque en algunas ocasiones es posible que tengamos algunos requerimientos distintos, como por ejemplo pudiésemos utilizar este dispositivo para construir filtros, que es un poco lo que vamos a estar haciendo en las clases sucesivas. ¿Okay? Entonces, bueno, volviendo sobre la idea de acoplamiento, ¿qué es lo que queremos? Es necesario, primero que todo, que la carga tenga parte real, para que pueda haber disipación de energía en la carga. Y por otra parte, queremos que los elementos de acoplamiento sean reactivos puros para que no haya disipación en los dispositivos de acoplamiento. ¿Okay? Entonces, eso es importante que estemos claros de eso. Aquí tenemos, por ejemplo, una idea básica de qué es lo que queremos. Queremos aquí aquí tenemos una línea de alimentación que viene desde un generador y tenemos una carga de este lado. Entonces, el problema es que la impedancia de la carga no es igual a la impedancia de la línea y por eso hay un desacoplamiento. La idea entonces es introducir esta red que está aquí en el medio, la red de acoplamiento, para convertir esta impedancia de carga en una impedancia igual a la impedancia Z0 para que tengamos la condición de acoplamiento. ¿Okay? Ah, sin embargo, debemos notar una cosa, que dentro del circuito de acoplamiento pueden haber reflexiones. O sea, de este lado el circuito va a estar acoplado. Por lo tanto, aquí no hay reflexiones. Pero dentro del circuito de acoplamiento puede haber reflexiones igual que en la carga. ¿Okay? Entonces, entre el circuito de acoplamiento y la carga sí pueden haber reflexiones. Aquí pueden haber ondas que están rebotando entre los circuitos, pero de la de acá no tenemos ninguna de esas reflexiones. Ah, el detalle es que esas reflexiones dependen de frecuencia y por tanto entonces también va a suceder que el comportamiento que nosotros estamos observando de este lado va a cambiar con la frecuencia. Por esa razón, a estos circuitos muchas veces se les llama sintonizadores o tuners, para indicar justamente que queremos afinar, queremos sintonizar la impedancia de la carga a la impedancia del generador y obviamente en un intervalo de frecuencias limitado. ¿Qué red vamos a estar utilizando? Que hay muchas formas de lograr este acoplamiento. Bueno, la selección de la red va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, de los temas de complejidad, ancho de banda, implementación y ajustabilidad. Estos temas van a ser discutidos un poquito más adelante, pero les podemos adelantar algunas cosas. Existen, la complejidad puede ser muy variable, desde redes muy simples, como pudiésemos tener, que sea simplemente una bobina y un condensador, hasta redes con múltiples elementos, bastante complicadas. El otro tema, obviamente, es el ancho de banda. Eh, Puede ser que nosotros
requiramos para nuestra aplicación justamente un ancho de banda grande o pequeño. Entonces, dependiendo del ancho de banda que nosotros queramos, también va a depender el tipo de red que estamos buscando. La implementación tiene que ver también mucho con los factores anteriores. Algunas redes pueden ser bastante difíciles de implementar, sobre todo con el primer término, con el término de la complejidad. Si la red es muy compleja, obviamente que también va a ser difícil de implementar. Pero hay unas cosas que también tienen que ver con el tipo de tecnología que estamos utilizando para implementarlo. Vamos a ver, por ejemplo, que podemos utilizar parámetros concentrados, o en otros casos con parámetros distribuidos, y eso va a influir en el tema de la implementación. Y por último, está el tema de ajustabilidad. Ok, es posible que nosotros hagamos nuestro circuito, hagamos nuestro diseño para una determinada condición, pero cuando lo llevamos a la práctica, cuando lo construimos, probablemente hay que hacer algunos ajustes finales, porque habrá elementos que están presentes en el circuito que no lo habíamos tomado en cuenta. Por ejemplo, muchas veces tenemos capacitancias parásitas en el circuito que están distribuidas que pueden hacer que nuestro diseño original se vea afectado, porque eso no estaban incluidas, esas capacitancias parásitas no estaban incluidas en el modelo. Entonces tenemos que tener forma de poder ajustar ligeramente nuestro circuito para compensar esos efectos que no habíamos tomado en cuenta en el diseño. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a empezar en primera instancia con parámetros concentrados, y eso significa que en general estamos trabajando con frecuencias bajas, que en frecuencias bajas es mucho más fácil de implementar esto con parámetros concentrados. ¿Qué parámetros vamos a estar utilizando? Normalmente vamos a estar utilizando bobinas, condensadores o transformadores. Porque la idea es que sean elementos reactivos, que no aparezcan pérdidas adicionales en nuestro circuito. Igualmente, esto ya fue estudiado en la asignatura anterior en radiaciones, pero lo hemos traído aquí de nuevo para sentar las bases para lo que queremos hacer en este curso de microondas. Y en lugar de estar concentrándonos principalmente en las fórmulas de diseño, la idea es recurrir a la carta de Smith para que tengamos un enfoque más, podríamos decir, más empírico de la situación que tenemos acá, pero más físico. ¿Ve? Entonces, sin embargo, si estamos interesados en la deducción matemática de muchas cosas, obviamente están en el libro de texto. Para los efectos del día de hoy he preferido utilizar la carta de Smith. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí vamos a utilizar el circuito más sencillo de todo lo que denominamos la red. Esta red puede ser configurada de dos formas, como vemos acá. Una forma que denominamos la paralelo serie, es la que está del lado izquierdo, y otra que la denominamos serie paralelo, que está del lado derecho. Como dice acá, pues, el circuito más sencillo contiene un elemento reactivo en serie y otro en paralelo. ¿Cuál va primero? Dependerá, pues, de algunos parámetros que ya vimos anteriormente, que lo vamos a recordar acá. Esencialmente, entonces, vamos a estudiar en primera instancia el circuito de la izquierda, el paralelo serie, y luego por extensión nos llevamos al circuito de la derecha. ¿Okay? Entonces, este es el circuito paralelo serie, que es lo que decimos con paralelo serie. Significa que yo tengo una carga y le coloco un elemento reactivo en paralelo primero. Y luego, ese elemento, esa combinación de la carga con el elemento reactivo, la convertimos de admitancia a impedancia para poderla sumar con el elemento serie. Y la idea es que finalmente, obviamente, tengamos aquí una impedancia igual a la impedancia característica. ¿Okay? Entonces, visto en la carta de Smith, esta combinación de este elemento que es conocido, que es la impedancia de la carga, con este elemento que es desconocido, que es el capacitor, me va a generar entonces un lugar geométrico, ¿verdad? En lugar de un solo punto, tengo un conjunto de puntos, creo que ya denominamos el lugar geométrico. Y en este caso particular es un segmento de circunferencia que corresponde a la circunferencia de parte real igual a la parte real de la carga. Y ya que lo que estamos variando es exclusivamente la parte imaginaria. Finalmente, lo que hacemos es que invertimos esto que está acá de admitancia a impedancia para convertirlo en un elemento que se pueda poner en serie con la bobina que está acá.
Eh, digo invertir porque convertir de impedancia a admitancia en la carta de Smith significa girar el lugar geométrico 180 grados. Entonces, para que podamos lograr el acoplamiento, como la bobina lo único que va a compensar es la parte imaginaria, ya de una vez en la inversión, la parte real tiene que ser igual a 1. ¿Okay? Entonces, la parte real de la impedancia de esta combinación tiene que ser igual a 1 y la parte imaginaria puede ser cualquiera, pero esa parte imaginaria va a ser compensada por la bobina. Entonces, bueno, aquí lo tenemos en la carta de Smith. ¿Okay? Vamos a suponer entonces que yo tengo la impedancia de la carga, es esta que está aquí. ¿Okay? Aquí tenemos una impedancia de carga YL. Esa impedancia de carga la vamos a, le vamos a colocar el capacitor en paralelo. Lo que va a hacer con el capacitor en paralelo es que se nos va a generar este lugar geométrico que está descrito acá, con esta línea en negro. Entonces, ese lugar geométrico corresponde a la circunferencia de parte real constante correspondiente a la admitancia de la carga. Una vez que ya tenemos tenemos este lugar geométrico, ya tenemos que convertirlo de admitancia a impedancia. Es decir, que convertimos esta circunferencia, la giramos 180 grados y tengo ahora esta circunferencia que está acá, que es la que corresponde a la circunferencia de impedancia. Ya habíamos dicho que la parte real tiene que ser igual a 1 para que la parte imaginaria sea compensada por el elemento serie. Así que entonces, esto la interceptamos con el lugar geométrico de parte real igual a 1, que es este que está aquí, y tenemos dos soluciones. Tenemos una acá y tenemos otra solución del lado de arriba. Entonces, vamos a escoger, por ejemplo, en este momento, vamos a escoger la solución que está aquí abajo. Aquí tenemos una solución para la impedancia de la carga, que va a ser 1 más J algo. Y entonces ese algo, ¿verdad? En este caso sería capacitivo. Yo le vamos a agregar una parte inductiva, que es la bobina, y eso va a hacer que entonces nos desplacemos a lo largo de esta línea negra que está acá hasta llegar al centro de la carta de Smith, que es el punto que queremos para lograr el acoplamiento. Sin embargo, ahí nosotros hemos puesto que el elemento paralelo era capacitor y el elemento serie era bobina, pero también puede haber sido una combinación distinta, que podemos haber colocado, por ejemplo, la bobina en paralelo y el capacitor en serie. Igualmente hubiéramos obtenido otras soluciones. ¿Okay? Por ejemplo, si el capacitor fuera en serie, entonces la solución que deberíamos buscar es esta que está acá. Entonces, esto es inductivo y necesitamos un capacitor, una parte inductiva, para que nos movamos a lo largo de este segmento que está aquí para llegar al centro de la carta de Smith. O sea, la solución era esta en impedancia. ¿Okay? En admitancia, la solución que tendríamos estaría por aquí abajo. Ok, estaría aquí. Y entonces, ¿cuánta bobina nos estaría haciendo falta? Bueno, sería lo que tendríamos que, el elemento aleatorio que seguir siendo capacitivo. En el ejemplo que está puesto acá, se me había olvidado, ok, ya con este segmento tenemos el valor del elemento serie X o S. ¿Cuánto vale el capacitor? Bueno, lo que tengo que hacer es que tengo que devolver el cambio. Si esta es la solución, Z sub M, para la impedancia vista del lado, digamos, del lado serie, ¿ok? Entonces tengo que buscar su valor en paralelo. El valor en paralelo, en este caso, una línea por aquí, y aquí tengo el valor de la combinación. Es decir, esta es la parte imaginaria que yo tengo acá de la admitancia de carga más el capacitor. Por tanto, si yo le resto a esta parte imaginaria, la parte imaginaria de la carga, esta diferencia de estos dos valores es lo que me da la susceptancia del capacitor, que está puesta aquí con la letra B sub P. ¿Okay? La P es el elemento paralelo. ¿Okay? Y X o S, la S es de elemento serie, que sería la reactancia de la bobina. Ya con los valores de la reactancia y susceptancia, allí, bueno, nosotros dimos por omega y ya entonces tenemos el valor de la bobina o el capacitor correspondiente.
Bueno, por supuesto hay que desnormalizar, ¿no? Esto está normalizado. Tenemos que desnormalizar por la impedancia característica y luego hacer la cuenta que yo acabo de mencionar. ¿Ok? Entonces, como les decía, se puede implementar de varias formas. Aquí, por ejemplo, aquí una, ah, un ejemplo, el ejemplo 5.1 del texto, donde yo tengo una carga que vale 200 menos J 100, esa carga, em, la, le aplico todo lo que yo acabo de mencionar ahí y tengo dos soluciones. Pues una solución en la cual el elemento paralelo fue un capacitor y el elemento C fue una bobina, y aquí están los valores numéricos después de haber aplicado el procedimiento anterior a la carta de Smith. Pero también era posible tener la otra solución en la cual entonces el elemento paralelo era una bobina y el elemento serie era un capacitor. Y aquí están de nuevo los valores de los elementos necesarios para lograr el acoplamiento de esto, ¿verdad? Obviamente, los valores de inductancia y capacitancia aquí fueron obtenidos después de haber nosotros definido una frecuencia. ¿Okay? Bien, entonces hay un detalle importante. La respuesta de frecuencia. Eso que yo acabo de hacer es válido a una frecuencia. Fíjense que en un capacitor y bobina, la frecuencia va a hacer que la reactancia del capacitor o de la bobina varíen con frecuencia, y por tanto entonces ya no vamos a lograr el acoplamiento, va a haber un cierto grado de desacoplamiento. Entonces, como decimos acá, la señal de comunicación ocupa un cierto ancho de banda, y en ese ancho de banda entonces nosotros tenemos que definir, ya que la señal solamente va a estar acoplada en forma perfecta a una única frecuencia, en el ancho de banda va a haber un cierto desacoplamiento. Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer para establecer nuestro diseño es establecer un valor máximo de desacoplamiento tolerable para entonces pasar a definir un ancho de banda. ¿Okay? Entonces vamos a ver, por ejemplo, la respuesta de frecuencia de estos circuitos que acabamos de calcular en las dos soluciones, por cierto, porque la respuesta de frecuencia va a ser distinta para cada una de las soluciones, y vamos a ver justamente qué es lo que pasó acá. Fíjense, aquí nosotros tenemos la respuesta de frecuencia del circuitico que vimos hace un instante para las dos soluciones. Aquí tengo la llamada la solución 1, la que está con la línea continua, y tenemos la solución 2, que es con la línea punteada. Fíjense ustedes que el comportamiento difiere, sobre todo cuando nos alejamos bastante de la frecuencia de diseño. En este caso estamos hablando que la frecuencia de diseño era 500 megas. Entonces, si nosotros nos mantenemos dentro de un cierto entorno de la frecuencia de diseño, prácticamente las dos soluciones son iguales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hablamos con coeficiente de reflexión del orden de un 10%, establecemos el valor máximo del desacoplamiento tolerable en un 10%, que sería como por aquí. Las dos soluciones serían muy similares una de la otra. Si nos alejamos aún más, por supuesto el desacoplamiento crece, pero además crece de manera distinta para una solución que para la otra. ¿Cuál estaremos utilizando? Dependerá de lo que nosotros queramos en nuestro diseño definitivo. El acoplamiento paralelo serie, bueno, aquí en realidad más bien sería primero serie y después paralelo, ¿verdad? En el anterior está viéndolo del lado del generador. Entonces aquí, si vemos el lado del generador, primero está el elemento paralelo, luego de serie. Estrictamente hablando, debería ser al revés, porque nosotros nos movemos de la carga hacia el generador. O sea, aquí deberíamos, en este sistema, pues tenemos la carga, colocamos el elemento serie primero, invertimos esto y luego agregamos el elemento paralelo, y obtenemos pues una solución en la carta Smith similar a la que habíamos obtenido anteriormente. Y de nuevo, el desacoplamiento también, el comportamiento del sistema cuando varían frecuencias, va a ser muy similar a lo que acabamos de estudiar. Cuando usamos uno u otro, aquí valdría la pena echar un poquito para atrás.
Entonces, vamos a ver cuándo usamos uno y cuándo usamos el otro. Así que necesito volver a la carta de Smith. ¿Ok? Fíjense, aquí tenemos la carta de Smith. Hemos dicho que nosotros hemos logrado la solución cuando este círculo que está acá intersecta al círculo de parte real igual a 1. Eso se va a lograr siempre y cuando la parte real de la carga sea menor que la unidad. Porque si la parte real de la carga es menor que la unidad, este circuito será grande, estará por fuera del círculo de parte real igual a 1 cuando le demos vuelta para hacer la conversión de admitancia a impedancia. Este circuito siempre cortará al círculo de parte real igual a 1 y siempre la solución. Pero cuando la parte real de la carga es mayor que la unidad, vamos a estar del lado de adentro. ¿Okay? Vamos a estar del lado de adentro de este círculo. Así que cuando lo giremos, va a quedar un círculo por este lado, que el cual obviamente no va a cortar al círculo de parte real igual a 1. Entonces, la solución que hemos visto antes ya no se puede dar y por eso es necesario hacer el circuito complementario. Entonces, ese circuito que nosotros hemos mostrado acá, donde tenemos elementos serie primero y luego elemento paralelo, ese circuito que está acá se utiliza cuando la parte real de la carga es mayor que la unidad. ¿Okay? Entonces, si la parte real de la carga es mayor que la unidad, necesitamos um, este circuito, ¿okay? Para poder para poder obtener una solución, ¿okay? Como les decía anteriormente. Con la parte real de la admitancia, ¿okay? Entonces, con la parte real de la admitancia es mayor que la unidad, no tenemos solución, entonces lo convertimos a impedancia y entonces ahora la parte real es menor que la unidad y podemos tener una solución, ¿okay? En impedancia. Bueno, esto... entonces, el siguiente paso es ver que hay ocasiones en las cuales los requerimientos de circuito, ya sea sobre todo en lo que se refiere a su comportamiento con frecuencia, pues no lo podemos satisfacer única y exclusivamente con un circuito simple, como el caso de la L. Así que utilizamos circuitos más complicados, elementos, un mayor número de elementos, porque si los viéramos en el plano, en el locus, lo que van a hacer el mayor número de elementos es que van a agregar nuevos polos y ceros a nuestra función de transferencia y podemos jugar con ella de manera de poder obtener una respuesta de frecuencia dada que nos interese a nosotros. Entonces, muchas veces tenemos que recurrir a circuitos más complejos, como vemos acá. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos una red T, en la cual entonces tenemos, por ejemplo, dos elementos serie y un elemento paralelo en el medio, o tenemos una red pi, en la cual tenemos dos elementos en paralelo y un elemento en serie. Y por supuesto, podemos agregar más elementos en la medida en que nosotros nos interese, como comentaba anteriormente, modificar el número de polos y ceros de la función de transferencia para adaptarnos a una determinada respuesta. Esto que nosotros hemos mencionado aquí, lo hemos hecho con elementos con bobinas, digamos, a las que uno está acostumbrado, que uno va y compra en una tienda electrónica. En la medida que subimos en frecuencia, el tamaño de los elementos disminuye. No solamente que disminuye en su valor numérico, sino también disminuye también su tamaño físico. Y eso también hay que pensar que tiene que adaptarse a los circuitos que vamos a estar utilizando en frecuencia elevada. Aquí nosotros vamos a ver algunas implementaciones de estos circuitos que son posibles de utilizarlo en circuitos de microondas. Entonces, estos son elementos planares que podemos utilizar, por ejemplo, en stripline o, mejor aún, en microlínea, ¿okay? Porque se adaptan al montaje superficial. Entonces, aquí tenemos elementos que son de muy pequeño tamaño y que se pueden utilizar en esto. Por ejemplo, aquí tenemos
Ok, ahí tenemos un resistor planar que está constituido básicamente por una sección de una película con pérdidas. ¿Ok? Y tiene, por supuesto, un par de contactos metálicos para poderlo soldar en el sistema. Pero también tenemos un formato como este que está aquí. Aquí tengo un resistor, pero que parece un cubito, en el cual igualmente tengo una película con pérdidas, pero ahora tenemos los contactos hacia los lados, ¿okay? Para poderlos ubicar sobre el circuito de alta frecuencia. También es posible lograr hacer bobinas sobre el circuito. Realmente inclusive es un trozo de línea de transmisión que le hacemos vuelta, ¿ok? Y se comporta pues como una bobina, ya sea de una sola vuelta o inclusive aquí con varias vueltas hacer una espiral para obtener una inductancia más grande, un mayor número de vueltas. En lo que se refiere a los capacitores, bueno, tenemos varias formas. Tenemos lo que llamamos el capacitor de espaciado interdigital, es decir, que tenemos una serie de elementos metidos uno dentro de otro, así como, uh, como elementos de un peine, ¿verdad? Sin tocarse. Hay un espaciamiento entre ellos y entonces esto es un capacitor. Hay otra alternativa que es del capacitor, que también podemos ver acá, también podemos encontrar esto en circuitos de microondas, en la cual el capacitor está hecho con un bloque de dieléctrico que tiene contactos arriba y abajo para poderlo soldar sobre la microlínea. Y también está en formato de tipo chip, ¿okay? Un cubito parecido al que teníamos aquí con el resistor, pero en lugar de tener en el medio un elemento con pérdida, aquí ahora tenemos un elemento aislante. Digamos eso en los elementos de parámetros concentrados que pudiésemos estar utilizando a frecuencia alta. Sin embargo, también nosotros estudiamos en el curso de reacciones guiadas la utilización de los stubs. Recordarán que los stubs son en realidad trozos de línea de transmisión terminada en cortocircuito o en circuito abierto y que tienen una impedancia de entrada que es reactiva pura. ¿Okay? Entonces pueden cumplir la misma función de los elementos de parámetros concentrados que yo acabo de mostrar en la lámina anterior. ¿Okay? ¿Por qué utilizamos esto? Bueno, porque lo que sucede es que cuando yo quiero conectar esos elementos, los cables que conectan los capacitores o las bobinas, eso van a agregar elementos adicionales que no estaban en el modelo. Y entonces es posible que estos elementos no se comporten como uno pensaría, digamos, como parámetros concentrados. Entonces va a tener en realidad un modelo un poco más complejo que lo que teníamos anteriormente. Por ejemplo, si nosotros consideramos los elementos anteriores, ¿okay? El hecho, por ejemplo, de tener estas paticas que están acá, en esta resistencia, o estos contactos que los tengo acá para conectarme a la línea, pues esto va a agregar un elemento extra y hace que lo que yo tenga acá ya sea, necesite un modelo un poco más complicado que lo que es meramente el elemento de parámetro concentrado que yo idealmente quería poner en mi circuito. Por esa razón, en muchas ocasiones se utilizan este formato que están acá, de manera que disminuir el tamaño de los elementos de conexión, que esto se coloque directamente sobre el circuito, sobre la línea de transmisión, con el mínimo de conductores adicionales para esto. Entonces, el área de contacto sería apenas el área en el cual se produce la soldadura acá a la línea de transmisión. Entonces, es importante eso. Pero, por ejemplo, también le decía, por ejemplo, si yo tengo una línea como esta, estoy tratando de hacer una bobina, pero entre una pista y la otra, de esto también hay un espacio, y esto también agrega una capacitancia. Entonces esto que está aquí no es una bobina pura, en realidad es una bobina y además también contiene capacitancia. Por eso el modelo es un poco más complicado que el de simplemente el inductor teórico que nosotros esperaríamos tener acá.
Ok, entonces, como decía, los stubs son todos esos de línea terminadas en cortocircuito, en circuito abierto, y nosotros los conectamos en nuestras líneas de transmisión, ya sea en forma serie o en forma paralelo, como nosotros tendríamos en estas láminas. Aquí yo puedo conectar el stub, que es esta línea que está de este lado, yo la puedo conectar al circuito, por ejemplo, en paralelo, como está indicado acá, o en serie. ¿Cuál utilizaremos en un caso o en el otro? Dependerá también de la tecnología que estamos utilizando. La mayor parte de las veces será mucho más fácil el montaje en paralelo que el montaje en serie. Aunque en algunas situaciones también, pues, esta será la alternativa a considerar, la alternativa serie. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de, um, de guías de onda, ¿ok? El elemento que yo estoy introduciendo, pues, que va a ser generalmente uh, uh, un diafragma, es que lo voy a colocar en paralelo. Muy difícil colocarlo en serie. En microlíneas también puede ser que sea más conveniente la utilización de estos elementos que están acá, elementos en paralelo. La microlínea, pues la parte de abajo es plano de tierra, solamente tenemos la parte de arriba, pero como veremos más adelante, muchas veces en estos casos es conveniente la utilización de circuitos abiertos y no en cortocircuito, porque el problema que representa perforar el aislante, el sensorial dieléctrico, para hacer el corto al final del stub. Entonces, generalmente en las microlíneas se prefiere la utilización de stub terminado en circuito abierto que en cortocircuito. En el caso de la strip line, sería posible la utilización del elemento serie, en algunos casos, vamos a colocar un elemento serie, pero también muchas veces es conveniente la utilización de los elementos en paralelo. En el strip line, recuerden, tenemos un sándwich, tenemos plano de tierra abajo y arriba y el elemento está en el medio. Cualquier cosa que nosotros hagamos acá va a, digamos, tiene que ser simétrico. Entonces, muchas veces también, en el caso de la strip line, estaremos utilizando los stubs en circuito abierto por el problema del cortocircuito que estaría al final para cerrar el stub. Bueno, recordemos rápidamente de radiación contagiada, lo que es un acoplamiento como esto simple. Y de nuevo vamos a tratar de darle el enfoque de Carter-Smith para que tengamos el feeling, el sentimiento de qué es lo que está ocurriendo acá y poder hacer conclusiones antes de seguir para adelante. Bueno, entonces, en este circuito que tenemos acá, pues tenemos una carga que está conectada hacia el generador, okay, por este trozo de línea, y en este punto tenemos conectado un trozo de línea que en este caso está terminada en cortocircuito. La distancia de la carga hasta este punto es desconocida en este momento y obviamente la longitud del stub. La idea básica es que nosotros escojamos el valor de esta longitud de manera que la admitancia vista en este punto sea la forma 1 más j algo, de manera que la parte imaginaria sea compensada por este stub que está acá. ¿Okay? De nuevo, como mostramos en el caso anterior, es debido a que se trata de la intersección de lugares geométricos, vamos a tener más de una solución, vamos a tener dos soluciones. ¿Okay? Entonces, veamos, por ejemplo, la situación gráficamente acá. Nosotros vamos a tener aquí esto es tomado de los apuntes míos
de radiaciones, pero también hay un ejemplo en el libro de Poza en la página 230. Veamos esto que está acá. Consideremos entonces que nuestro dato es Y sub C. ¿Okay? Esta Y sub C es la admitancia de la carga. Este es nuestro punto de partida, la admitancia de la carga. Si yo me muevo sobre una línea de transmisión sin pérdida, el lugar geométrico que describe la admitancia de entrada es esta circunferencia punteada que yo tengo acá. Si esa circunferencia la intersecto con la circunferencia de parte real igual a 1, que está acá, voy a tener dos soluciones. ¿Ok? En esta solución, entonces, la admitancia será 1 más J algo. Ya dije, tengo dos soluciones, una que está aquí y otra que está acá. Hay dos soluciones para ello. Entonces, gráficamente, nosotros, para conseguir la distancia, lo que tenemos que ver es cuánto me he tenido que mover desde la posición en que estaba la carga hasta la posición en que está la solución. En este caso, gráficamente, obviamente, lo pueden ver ustedes aquí. Aquí está A. Para una de las soluciones, para la solución que está arriba, obviamente que lo mismo ocurrirá para otra solución. Lo que yo veo es en la carta de Smith cuánto es la distancia que yo tuve que moverme desde la carga hasta el punto de solución. Y ya tengo el valor de A. Y luego veo aquí cuánto vale el valor de la subsectancia necesaria para lograr el acoplamiento, como la diferencia entre este punto y el centro de la carta de Smith. Entonces, en este caso, el valor obtenido era capacitivo. Recuerden que estoy en admitancia en este momento, por tanto, yo tengo que agregar un stub que sea inductivo, ¿okay? Para que me lleve este valor al centro de la carta de Smith. Ese valor, como ustedes ya saben, entonces yo lo llevo en el círculo de parte real igual a 0, que es el círculo externo a la carta de Smith. Como hemos dicho que el valor era inductivo, estoy en admitancia, esto va a estar en la parte de abajo, digamos que sea un punto como por aquí, y si estoy asumiendo que estoy trabajando con un stub terminado en cortocircuito, tengo que ver la distancia que hay desde el cortocircuito hasta este punto. El cortocircuito está ubicado de este lado, ¿okay? En admitancia. Entonces, yo lo que tengo que ver es qué distancia hay desde aquí hasta el punto solución que yo habíamos puesto de este lado, y eso me va a dar la distancia, la longitud del stub B. Como decía, bueno, hay un ejemplo numérico en el libro, ¿ok? Aquí tenemos la misma cosa planteada como la carta de Smith real. Ahí se van entre los círculos. De nuevo, veamos lo siguiente. ¿Okay? Esta es la impedancia de la carga, ZL, está aquí. Convierto la impedancia de la carga en admitancia, para eso puse la flechita, ¿okay? Aquí está en admitancia. Hago girar esto en la carta de Smith y tengo dos soluciones, Y1 y Y2. Acá. En el caso que está indicado, si yo quiero hallar cuánto vale la cantidad de la carga hasta esto, está indicado aquí como D1. D1 es la distancia que he tenido que moverme angularmente desde el punto de la carga hasta el punto de la forma 1 más algo. Y D2, que está acá, es la distancia desde aquí hasta la otra solución. O sea, hay dos soluciones en este sistema, hay dos longitudes diferentes. Y de nuevo, pues entonces, como les decía, vamos a suponer que escogemos la solución de arriba. Esto aquí arriba es capacitivo, entonces necesito un valor que sea inductivo. Veo este valor, el valor ahí indicado en la gráfica corresponde a este punto que está aquí, que sería 1,3, no, 1,25 más o menos, ¿verdad? Sería. Sí, entonces ese valor lo llevo de este lado, y entonces lo llevo sobre la parte externa, lo ubico aquí,
¿verdad? En este punto, y la distancia es desde aquí hasta acá. Me va a dar la solución que está indicada como L1 para el caso de, de la solución de arriba. Y aquí está indicada L2, que es el valor para la otra solución. ¿Okay? Entonces, la otra solución era esta, que era inductiva, tengo que agregar un valor que es capacitivo. ¿Okay? Veo el valor de la parte imaginaria que está acá, lo llevo sobre el círculo de parte real igual a 0. Tengo este punto y la distancia L2 sería medida desde aquí para el caso de que el stub fuera un cortocircuito. Si el stub es un circuito abierto, la distancia se mide desde este punto. Sigamos. Decía entonces, aquí está el ejemplo numérico que está en el libro. Aquí tenemos que la carga está representada pues, por esta resistencia de parte real 60 ohm y que tiene un capacitor en serie de 0,995 picofaradios. Entonces, queremos acoplar eso a una línea con una impedancia característica de 50 ohm. Hacemos todo lo que yo dije anteriormente y obviamente tengo dos soluciones, una solución 1 y la solución 2. Los stubs que estamos utilizando acá son stubs en serie, ¿okay? Así que solucionando por el caso de los stubs en serie, tengo estas longitudes que están indicadas en la línea. De la misma forma, pues aquí tienen indicadas obviamente las longitudes que yo tengo que recorrer para las dos soluciones. ¿Okay? Tengo una de este lado y tengo la otra aquí. Utilizando esta distancia más el stub correspondiente, entonces yo voy a proceder ahora a observar el comportamiento de esto en frecuencia. La frecuencia de diseño para este ejemplo era de 2 GHz. Así que a 2 GHz obviamente que la reflexión es nula, que esto es en cero. Pero a medida que yo me separo de esta frecuencia, igual que en el caso de parámetros concentrados, obviamente tengo que comienza a haber un desacoplamiento. Y además el comportamiento va a ser diferente para una red que para la otra. Entonces, por ejemplo, para la red, para la solución 1, tengo esta línea que está aquí en negro y para la solución 2 tengo la otra línea. Fíjense ustedes que en el caso de la solución 2, el ancho de banda es más estrecho, o sea, las curvas son más agudas, ¿okay? Que en la solución 1. Eso también tiene que ver con entre otras cosas, con el largo de esta línea que está acá. Mientras más larga esta línea, pues más rápidamente varía la fase con la frecuencia. En consecuencia, el circuito rápidamente sale de sintonía y se produce el desacoplamiento. Entonces, como dice aquí, las dos soluciones tienen ancho de banda distinto. Si yo observo aquí el ancho de banda, por ejemplo, a un 10%, en este caso, pues tengo ancho de bandas distintos para cada una de las dos soluciones. Como dice aquí, en ocasiones es posible lograr el acoplamiento con un método simple. Una de las situaciones es precisamente limitaciones mecánicas. Muchas veces no es posible estar variando la distancia A, la distancia del trozo de línea de transmisión de la carga al punto de conexión. Por ejemplo, el caso es una guía de onda. En el caso de la guía de onda, lo que se hace más bien es que se perfora la guía y se coloca un elemento reactivo que generalmente es un tornillo. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un ajuste, que va a ponerse el tema de la ajustabilidad, si quisiéramos hacer un ajuste posterior en el sistema, pues habría que hacer un nuevo agujero y eso sería muy, muy complicado, ¿okay? De hacer. Entonces, más bien, lo que se hace es que se utilizan múltiples stubs. En este caso, las separaciones son fijas y lo que cambia son los valores de los elementos reactivos. Por ejemplo, nuevamente, en el caso de la guía de onda, no tenemos son tornillos. Entonces, la penetración del tornillo se puede cambiar muy fácilmente
para cambiar el valor de la reactancia que produce ese tornillo. Entonces, es mucho más sencillo que tratar de cambiar la posición del tornillo. Es más bien lo que varía es la penetración, ¿ok? Veamos, por ejemplo, en primera instancia el stub doble. Y el concepto se puede extender, obviamente, a sistemas con mayor número de stubs. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos nuevamente una carga. En la realidad es posible que esta carga esté unida por medio de un trozo de una línea de transmisión. En el estudio, pues nosotros vamos a considerar ya una vez que la carga está trasladada al punto de unión, es decir, que aquí la hemos puesto como Y sub L', que lo hemos convertido a una Y sub L ya tomando en cuenta el valor de la línea adicional. Entonces, vamos a resolver el problema que está indicado en la parte B, asumiendo que la carga está referida al stub de la derecha. Entonces, en este caso, la distancia D es fija entre los dos stubs. Y lo que es variable son L1 y L2, las longitudes de los stubs. Igualmente, puede estar en circuito abierto o en cortocircuito. Como dije hace un rato, en implementaciones con microlíneas generalmente se prefiere el stub en circuito abierto en lugar de cortocircuito. Bueno, entonces aquí nuevamente tenemos un enfoque de carta Smith en lugar de utilizar fórmulas, aunque también obviamente ya las estudiamos en la materia anterior, prefiero verla en la carta Smith. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Veamos que nosotros partimos, digamos, de un valor de una admitancia de carga, por ejemplo, como la que tenemos acá. Este es el punto de partida, esta es la admitancia que yo tengo. Y si yo le agrego el stub de la derecha, lo único que yo voy a hacer es que voy a variar la admitancia a lo largo de esta circunferencia punteada, que es acá, que es la circunferencia de parte real constante para ese valor de admitancia de la carga. ¿Okay? Entonces, luego, lo que tengo que hacer es que tengo que girar todo este lugar geométrico en la distancia D, en este caso, hacia el generador. Entonces, como ya lo hemos explicado en radiaciones, gráficamente, lo único que yo tengo que hacer es que tengo que girar ese círculo. ¿Okay? O sea, que agarro esa figura y le doy vuelta, ¿okay? En la cantidad que yo quiero. Y la forma de hacerlo, pues obviamente, es buscar el centro del círculo, girar el centro en la cantidad y luego volver a trazar el círculo con el mismo radio. En este caso, entonces, pues este círculo que está aquí, lo giré hacia el generador en esta dirección y tenemos aquí una circunferencia trasladada. Voy a escoger el láser acá para poder señalar estas cosas. Entonces aquí ustedes pueden ver esta circunferencia punteada que está acá, yo la he trasladado en esta dirección, en el sentido de la aguja del reloj, una determinada cantidad, moviéndome hacia el generador, y ahora tengo esta circunferencia también en línea punteada, pero que ahora está trasladada en la cantidad de. Del lado izquierdo, la condición debe ser la misma. La admitancia debe ser la forma 1 más J algo. Así que lo que tenemos que hacer es buscar la intersección de este lugar geométrico, que está aquí, con la circunferencia de parte real igual a 1, que es esta que está acá. Y en consecuencia tengo dos soluciones. Una que está aquí y aquí tengo la otra solución. O sea, tengo los dos cortes producidos por la intersección de los dos lugares geométricos. Igualito que anteriormente. La única cosa que obviamente las soluciones no son simétricas como teníamos para el caso del stub simple. ¿Okay? Y de nuevo se nos va a presentar la misma situación que habíamos visto para el caso de los circuitos L. Y es que se puede dar la situación en la cual los círculos no se intersectan. Fíjense, aquí hay solución siempre y cuando el círculo punteado pueda intersectar al círculo de parte real igual a 1. Pero si este círculo que está aquí fuese más pequeño,
¿ok? Podría suceder que no hubiese intersección entre los círculos y por tanto no hay solución. Eso es lo que definimos como zonas prohibidas, las zonas prohibidas eh, en el circuito. ¿Okay? Entonces, las zonas prohibidas, por ejemplo, aquí lo tenemos, por ejemplo, en un ejemplo que está mostrado en el libro. Pues aquí tenemos una solución de doble stub, igualito el procedimiento, todo lo que yo he mencionado anteriormente. ¿Okay? Es decir, nosotros partimos desde la carga, esta Y sub L es la admitancia de la carga, le agregamos los stubs y tenemos todo este circuito grandotote que está por acá. ¿Okay? Y lo vamos a interceptar con el círculo de parte real igual a 1. Pero ahora, Posar utiliza un enfoque que me parece que también es interesante para poder definir justamente eso que denominamos la zona prohibida. Y es lo siguiente, en lugar de girar el círculo de la carga, giro el círculo de parte real igual a 1, se lo giro en la dirección hacia la carga, o sea, en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Entonces lo que hice fue el círculo de parte real igual a 1, este que está acá, ¿okay? Se gira hacia acá en la distancia D. ¿Okay? O sea, fíjense que la distancia D que está acá, lo que hicimos fue que tomamos el centro del círculo de parte real igual a 1, lo giramos en esta dirección y volvemos a trazar el círculo que está aquí, el círculo de parte real igual a 1, girado la distancia D. Para que haya solución, pues entonces, obviamente, buscaremos la intersección de ese círculo con los de parte real constante de la carga. Y tenemos la solución, Y1 aquí y Y1 prima de este lado. O sea, tengo las dos soluciones, igual que antes, ahora las soluciones están del lado de la carga. Y eso nos permite hallar, en primera instancia, obviamente, el valor de los stubs, viendo la diferencia de partes imaginarias, el valor de los stubs del lado de la carga. Y luego, lo que yo tengo que hacer es rotar esta solución, ¿okay? Hasta esta Y1 que está acá, lo giro ahora en la dirección de las agujas del reloj, porque ahora me estoy moviendo hacia el generador. Yo tengo Y sub 2, que es el valor de la admitancia de la carga, y si le agrego B sub 2, el valor del stub, ¿okay? Llego al centro de la carta de Smith. Si estoy utilizando la otra solución, la Y sub 1', igualmente lo giro en la misma distancia D, desde este punto a este punto, y llego hasta este punto, que obviamente está sobre el círculo de parte real igual a 1, ¿okay? Y tengo la solución Y sub 2', y con esta, agregándole la parte imaginaria adecuada, que sería B sub 2', llego nuevamente al centro de la carta de Smith. Pero entonces, es importante ver lo siguiente. Si el valor de la carga cambia, si su parte real cambia el círculo que está acá. Entonces, es muy fácil de ver aquí cuál sería el valor límite de esa carga que podría ser acoplada. ¿Y cuando se tiene el valor límite? Cuando se reduce el tamaño de la carga, o sea, se reduce el tamaño del círculo. Y en lo cual se logra en este caso es subiendo la parte real. A medida que yo subo la parte real de la carga, ¿verdad? El círculo se va haciendo cada vez más chico. Y el valor límite sería aquí. Cuando yo tengo un círculo tal que sea tangente al círculo de parte real 1 trasladado, tengo una condición límite. En este caso hay una sola solución, no hay ni siquiera dos. Hay dos soluciones porque los círculos se tocan. Ese valor de parte real, que sería aquí indicado como G sub 0, es el valor límite de la parte real que se pueda acoplar. Cualquier valor de sub 0 mayor que este valor va a ser un círculo más chiquito y no va a haber, no va a haber solución. Y eso es lo que aquí se indica como región prohibida. La región prohibida sería entonces este círculo que queda aquí adentro, ¿verdad? Los valores de carga que estén comprendidos aquí adentro no se pueden acoplar. Por eso que lo denominamos región prohibida. Importante notar esto porque en otras situaciones igualmente se nos pueden presentar
con mayor número de stub, también podemos encontrarnos con el tema de las regiones prohibidas. ¿Por qué son prohibidas? Porque son valores que no podemos acoplar. Bien. Siguiendo para adelante. Ok. Vamos a hablar ahora del transformador lambda cuarto. Bueno, igualmente, nosotros ya estudiamos lambda cuarto en radiación. Solamente nos vamos a repasar ligeramente para poder seguir aquí para adelante en aplicaciones que sean pertinentes a la asignatura de microondas que estamos estudiando ahorita. ¿Okay? Entonces, nos va a interesar mucho el tema del ancho de banda del acoplador lambda cuarto y ver después de qué manera pudiésemos nosotros incrementar el ancho de banda utilizando múltiples secciones de transformadores lambda cuarto. Bueno, ¿cuál es la idea básica que tenemos nosotros acá? Es que un transformador, si tiene una longitud igual a un cuarto de longitud de onda, él invierte, en las comillas apropiadas aquí, ¿okay? La impedancia de la carga hacia el lado del generador va a tener un valor que es el inverso de la impedancia de carga. En realidad, el valor que vamos a ver acá va a ser el cuadrado de la impedancia característica del transformador dividido por la impedancia de la carga. Si la impedancia de la carga es real, en este caso que tengo acá, la entrada será real. Y si yo escojo adecuadamente el valor de Z1, al hacer esa operación, Z1 cuadrado sobre ZL, yo lo puedo igualar al valor de Z0 y ya tengo el circuito acoplado. ¿Okay? Eso funciona muy bien. Si la impedancia de la carga es real. Si la carga no es real, en algunas ocasiones, pues, agregaremos un trozo de línea de transmisión adicional o le agregaremos un elemento reactivo acá, pero entonces el problema que tenemos acá es que el ancho de banda que vamos a tener obviamente va a ser menor, porque son elementos que dependen de frecuencia. Entonces ya toda la teoría que veníamos manejando pues ya se va a alterar un poquito con él. Entonces, cuando hagamos el cálculo del ancho de banda, pues para este circuito cuya carga es real, vamos a considerarlo como una especie de valor límite, pero si el circuito tuviera parte imaginaria adicionalmente, pues vamos a encontrar que el ancho de banda se va a reducir. Bien, ¿okay? Entonces el valor de la impedancia característica necesaria para lograr el acoplamiento vale a raíz de Z0 por ZL, ya lo hemos estudiado anteriormente. Y el caso importante es que esto solamente va a ocurrir a una sola frecuencia, una frecuencia en la cual ese trozo de línea vale lambda cuarto. Aunque si la frecuencia cambia, la misma longitud física ya no tiene la misma longitud eléctrica. Ya la longitud ya no es lambda cuarto, sino que va a ser otra cosa. ¿Ok? Y como consecuencia de eso va a haber un desacoplamiento y una respuesta de frecuencia y un ancho de banda. ¿Ok? Como dice aquí, a continuación vamos a derivar una expresión aproximada del desacoplamiento en función de la frecuencia. Me interesaría poder estimar cuánto se va a desacoplar la red cuando nosotros nos alejamos de la frecuencia de diseño. Y aquí, bueno, lo que yo acabo de mencionar, si la carga no es resistiva pura, pues obviamente esto va a ser un valor límite superior, porque el hecho de tener que agregar elementos reactivos al circuito va a reducir el ancho de banda. Ok, bueno, calculemos la impedancia de entrada de una línea cualquiera. Impedancia de entrada, la impedancia característica, multiplicada por la impedancia de carga más J, impedancia característica por T sobre impedancia característica más JZ de carga por T, donde T vale tangente de beta. Okay, eso ya lo tenemos antes, porque quizás estamos más acostumbrados a verlo en valores normalizados, pero a mí en este caso me interesa con los valores no normalizados. El valor de Z1 que está apareciendo en esa impresión, en esa ecuación, es el valor del transformador lambda cuarto. ZL es la impedancia de la carga y Zin es la impedancia vista a la entrada del transformador. Como decía anteriormente, a la frecuencia de diseño, ¿verdad? Cita vale pi medio.
Entonces, si zeta vale pi medio, tangente de pi medio, eso se va para el infinito, y lo que sucederá, pues lo que hemos visto anteriormente, es que el valor va a ser el inverso, va a ser z1 por z1, o sea, z1 cuadrado dividido por zl. ¿Ok? Sin embargo, si yo estoy fuera de la frecuencia de diseño, la longitud eléctrica ya no vale pi medio, y ahora sí habrá un valor Zin diferente, y habrá, por supuesto, un desacoplamiento. Bueno, con este valor de impedancia de entrada, vamos a calcular el valor del desacoplamiento para la línea con impedancia característica Z0, porque Z1 es la impedancia característica del transformador. Entonces, para la línea con impedancia característica Z0, el coeficiente de reflexión será Zin, este que está aquí arriba, menos Z0 sobre la suma. Y obviamente sustituimos en esta expresión los valores anteriores y obtenemos esta expresión en números complejos que está del lado de acá. Un detalle interesante es que nosotros habíamos escogido que el valor de Z1, la impedancia característica de la línea, fuera la raíz cuadrada de Z0 por ZL. Así que al sustituir en esta fórmula el valor de Zin, nos va a quedar que este término sea nulo. ¿Okay? Entonces nos va a quedar finalmente para la escogencia, para el valor del transformador Z0, del transformador de lambda cuarto, gamma va a ser ZL menos Z0, es el valor de la carga, menos el valor de la impedancia generador, dividido sobre ZL más Z0 más J2T por la raíz Z0 ZL. Así que nosotros hemos sustituido esto exclusivamente en términos de impedancia de la carga del generador, no está apareciendo la impedancia directamente en la fórmula, no está apareciendo la impedancia del transformador lambda cuarto. Entonces, nosotros podemos manipular esto, nos interesará ver el valor del módulo del coeficiente de reflexión, y entre otras cosas, obviamente, en función de esta T que me va a interesar poderlo sustituir por los valores de ángulo eléctrico. Bueno, en la parte de abajo entonces tenemos el valor del módulo, va a ser 1 dividido por toda esta cantidad que está aquí. Si raíz cuadrada de 1 más 4Z0 ZL sobre ZL menos Z0 al cuadrado por la secante cuadrado de zeta. ¿Okay? Como dice aquí, los detalles están en el libro, la carpintería. Solamente me interesa ver el resultado para esta discusión que está acá. Esto, entonces, ahora, en el entorno de la frecuencia de diseño, que la longitud vale lambda 0 sobre 4, pues zeta será aproximadamente pi medio, y nosotros podemos aproximar la secante a la unidad. ¿Okay? Entonces, finalmente, pues podemos obtener una ecuación simplificada en estas expresiones que tenemos acá. Nos quedaría entonces que el módulo de gamma sería aproximadamente, para el caso de del entorno a la frecuencia de diseño, va a ser ZL menos Z0 sobre 2 veces la raíz de Z0 ZL, que es la impedancia del transformador lambda cuarto, por el módulo del coseno. Y esa figura es la que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Es decir, esto que está aquí es el módulo del coseno. En pi medio, el coseno vale 0, así que el desacoplamiento vale 0 a pi medio, la frecuencia de diseño. Y a medida que nosotros variamos el ángulo eléctrico zeta, que es el producto de beta por L, aquí en este caso L es fijo, y la beta es la que es variable, porque es la frecuencia la que va a variar, entonces, pues nos estamos separando de la frecuencia de diseño, va a haber un desacoplamiento y esto nos va a determinar un cierto ancho de banda. Ese ancho de banda delta zeta, expresado en ángulo eléctrico, que obviamente va a ser también una diferencia de frecuencia. Esta delta zeta va a depender del ancho del desacoplamiento máximo tolerable en nuestro diseño. Entonces, si nosotros ponemos aquí que zeta sub m, perdón, gamma sub L es el valor máximo tolerable, ¿verdad? Nos interceptamos con esta curva y eso nos produce
esta cita, esta delta cita, esta variación en el ángulo eléctrico, que obviamente va a representar también una variación en frecuencia. Eso no determina el ancho de banda. Por cierto que de aquí en adelante, en la que queda de discusión de la clase de hoy y en la clase de la semana que viene, siempre vamos a estar hablando de ancho de banda en términos de ángulos eléctricos más que de frecuencia. Bien, entonces, decimos acá que entonces para un valor máximo tolerable, coeficiente de reflexión gamma sub 1, el ancho de banda sería aproximadamente 2 veces pi medio menos zeta m, ¿ok? Y ese valor se sustituye en la expresión exacta del coeficiente de reflexión, que tenemos entonces este valor, tenemos que 1 sobre gamma sub m cuadrado va a ser 1 más la raíz cuadrada, perdón, el cuadrado de 2 raíz de z0 L sobre zl menos z0 por la secante del ángulo máximo que acabamos de tener ahí. Por eso es que estamos hablando de que ya en adelante siempre vamos a hablar de ángulos eléctricos para referirnos al ancho de banda más que directamente frecuencia. ¿Okay? Entonces, muchas veces la situación que buscamos es, queremos hallar cuál es el ancho de banda dado el desacoplamiento. En el caso anterior, obtuvimos el desacoplamiento dado el ancho de banda. Muchas veces entonces queremos la situación opuesta. El ancho de banda, entonces en este caso vendría dado por esta fórmula. Coseno de zeta m va a ser igual a gamma m sobre 1 menos raíz cuadrada de gamma m cuadrada, gamma sub m al cuadrado, por 2 raíz de z0 por ZL sobre el módulo de ZL menos ZC. Entonces, bueno, de aquí nosotros establecemos entonces cuántos desacoplamientos podemos tolerar y eso me va a producir un determinado ancho de banda. Vamos a considerar ahora, por simplicidad, que la línea fuera TEM. ¿Okay? Una vez que lo hayamos entendido el caso en TM, pues podemos también utilizarlo para los modos inhomogéneos, solamente que tenemos que entender que debido a la frecuencia de corte, la fórmula será un poco más compleja, más complicada. Ok, entonces en una línea TM tenemos que el ancho, perdón, que el ángulo eléctrico zeta es directamente proporcional a frecuencia. O sea, será beta por L, pero beta es 2 pi sobre lambda, y en este caso L es lambda cuarto, esto que está aquí es lambda cuarto. ¿Ok? Así que entonces finalmente me queda que el ángulo eléctrico vale pi por la frecuencia que yo tengo acá entre la frecuencia de diseño, F sub 0, gracias, pi medio por F sobre F sub 0. Entonces si ahora yo me voy al extremo inferior de la banda, pues quiero ahora, a partir de la frecuencia de diseño, me quiero ir hacia la frecuencia extrema, en la cual se produciría ese desacoplamiento. Por ejemplo, en este caso, me estoy moviendo hacia abajo, la parte inferior del ancho de banda, la separación, la frecuencia F sub m va a ser 2 veces zeta sub m por F sub 0 sobre pi. Entonces, el ancho de banda será, obviamente, el doble de esto. Me va a quedar entonces que delta de F sobre F es 2 veces la diferencia F sub 0 menos F sub m, y el ancho de banda fraccional, pues lo tengo dividiendo entre la frecuencia central, termina siendo 2 menos 4 veces zeta sub m sobre F. ¿Okay? Es decir, que tenemos una fórmula que me permite estimar cuánto vale el ancho de banda del sistema en función del ángulo eléctrico máximo tolerable, el cual a su vez, ya hemos visto en las láminas anteriores, está relacionado con el desacoplamiento máximo tolerable. Aquí, entonces ahora lo que hacemos es extendemos las expresiones anteriores y encontraríamos pues que ese ángulo era el coseno a la menos 1 de toda esta expresión que está aquí en corchete. También estaba en las láminas anteriores. Un detalle importante, por supuesto, entonces tiene que ver
Esto, ¿con qué tan diferente es la impedancia de la carga con respecto a la impedancia del generador? ¿Ok? Está aquí en módulo de ZL menos Z0. Eso determina mucho el comportamiento de esta respuesta. Y, por supuesto, que también va a aparecer en este producto que está acá. Bueno, entonces aquí lo que hemos hecho es que hemos graficado el valor del desacoplamiento en función de frecuencia, claro, pero para distintos valores de la relación de la impedancia de carga a la impedancia del generador. Recuerden que en todos estos ejemplos que estoy usando aquí, estoy asumiendo que la impedancia de carga es resistiva pura. ¿Ok? Si fuese compleja, obviamente que la situación que estoy mostrando acá es una situación demasiado optimista, la ancho de banda real se va a reducir por causa de los elementos reactivos necesarios para convertir esa carga compleja en real y aplicar el transformador lambda 4. Bueno, entonces, dependiendo del tamaño relativo de la carga a la impedancia del generador, pues tendremos distintos comportamientos. Fíjense ustedes, por ejemplo, aquí abajo hemos asumido que hay una relación de 2 a 1 o de 1 a 2 entre impedancia de carga e impedancia de generador. Tengo esta respuesta que está acá. En la medida en que la impedancia de la carga difiera de la impedancia del generador, vemos que las curvas se levantan. ¿Okay? Vean, por ejemplo, esta curva que está aquí con una relación de 4 a 1 o de 1 a 4 entre impedancia de carga e impedancia de generador. Y si yo voy a una relación ahora de 10 a 1 o de 1 a 10, tengo esta curva que está aquí. Es decir, el ancho de banda se hace cada vez más estrecho en la medida en que haya mayor diferencia entre la impedancia de la carga y la impedancia del generador. Bueno, entonces eso también nos va a dar pie a algo que vamos a hacer más adelante. Si nosotros queremos incrementar el ancho de banda, tenemos que hacer que la diferencia entre la impedancia de la carga y la impedancia del generador sea pequeña. Y eso es lo que vamos a denominar más adelante la aproximación para desacoplamientos pequeños. Nosotros vamos a querer, entonces, obtener una determinada respuesta con el mínimo desacoplamiento, para lo cual, justamente, vamos a buscar que ZL no difiera demasiado de Z0. Entonces, la manera de lograr un gran ancho de banda bajo estas condiciones es hacer que no con un solo transformador, sino con un conjunto de transformadores, de manera que nosotros nos vayamos aproximando paulatinamente al valor de la impedancia del generador. Entonces, de esa manera, con esas reflexiones pequeñas, podemos lograr también, ¿verdad? Lograr un ancho de banda más grande, con mínimo de desacoplamiento. ¿Ok? Bueno, esto que está aquí ya lo dije. Entonces, como dice acá, cuando se requiere más ancho de banda, lo podemos lograr por medio de la utilización de transformadores multisección. Es decir, ya no tenemos un solo transformador, tenemos un conjunto de transformadores lambda 4. Y la idea es realizar un cambio gradual de impedancia para mantener ROI bajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de buscar una expresión que nos permita estimar cuánto vale el desacoplamiento para no uno, sino un conjunto de secciones de transformadores lambda 4. Vamos a asumir, en este caso, por supuesto, que las reflexiones son pequeñas. De manera que podemos hacer una aproximación en esa fórmula tan complicada que hemos visto anteriormente. ¿Ok? Y esto se llama teoría de las reflexiones pequeñas. Para establecer la teoría de reflexiones pequeñas, lo que se hace es utilizar un transformador simple, ¿okay? Que tiene un desacoplamiento pequeño, para que podamos hacer unas aproximaciones acá. El enfoque que vamos a utilizar acá
va a ser un enfoque parecido al que vimos hace rato, bueno, hace varias láminas, perdón, hace varias clases, que es el gráfico de flujo de señal, ¿verdad? Nosotros asumíamos flujo de señal, lo que hacíamos era, en lugar de considerar la situación ya en condiciones estables, consideramos las transitorias. Y lo que vamos a hacer justamente eso, considerar como si hubiese unas transitorias y luego vamos a extender el tiempo hacia el infinito para poder tener la solución estable. Entonces, bueno, aquí vamos a indicar los detalles de este procedimiento, están en el libro, pero aquí vamos a mostrar los valores intermedios. Bueno, entonces, consideremos este circuito que está acá. Este circuito está constituido por una línea de alimentación, de la cual está, de este lado está el generador, de este lado tenemos la carga, aquí tenemos el transformador lambda cuarto. Pero en este momento todavía no hemos introducido la condición de que cita tiene que ser lambda cuarto. Vamos a considerar que esta cita es un ángulo eléctrico general. Entonces, esta línea a la izquierda tiene una impedancia Z1, la línea que está en el medio tiene impedancia Z2 y la impedancia de la carga tiene, obviamente, vale ZL. Debido justamente a que estamos asumiendo que estas impedancias son diferentes entre sí, va a haber desacoplamiento cuando nosotros pasamos una sección a la otra. Visto desde el lado del generador, ¿ok? Nosotros vamos a tener un desacoplamiento entre la línea 1 y la línea 2. Que en principio todavía no estamos viendo la carga, estamos asumiendo una situación inicial. Yo puse una señal que vino desde el lado izquierdo para acá y conseguí aquí un desacoplamiento que es debido única y exclusivamente a la impedancia Z2, que vamos a denominar gamma sub 1. Luego, esa señal, que yo tengo ese desacoplamiento, va a haber una señal que se transmite a lo largo de esta línea y va a haber un cierto coeficiente de transmisión de sub 2, 1, o sea, lo que va a salir en este puerto, en la línea 2, a partir de lo que viene de la línea 1. ¿Okay? Entonces, tengo un coeficiente de transmisión acá. Esa señal se transmite a lo largo de la línea y llega hasta este extremo. Y aquí hay un desacoplamiento que llamaremos gamma 3, que está ocurriendo entre la impedancia de la carga y la impedancia del transformador, la impedancia de la línea Z2. Exclusivamente porque ya transcurrió suficiente tiempo para que yo me olvide de la línea Z1. Lo único que yo veo es la señal que viene por la línea Z2. Cuando ocurre eso, aquí va a ocurrir un desacoplamiento gamma 3, que es el desacoplamiento entre la carga y esta línea 2. Esa señal, a su vez, se devuelve para acá y entre la línea 2 y la línea 1 también hay un desacoplamiento que va a denominar gamma 2, ¿okay? Que por cierto será igual a menos gamma 1. Entonces, gamma 2 produce una señal reflejada, pero también va a haber una cierta transmisión de señal hacia la línea 1, que vendrá dada por un coeficiente de transmisión de su 1, 2. ¿Ok? Y entonces, luego vamos a tener que esta señal pues, se sumaría a la gamma 1 que teníamos anteriormente. Ahora se suma esta señal que viene por aquí a través del coeficiente de transmisión gamma 1, 2. O sea que ahora tenemos dos términos que sumar acá. Pero, como dije, aquí también hay una reflexión, gamma 2. Me produce una reflexión aquí. Así que tengo de nuevo una línea, una señal que se propaga a lo largo de esta línea y llega hasta acá, se vuelve a reflejar y vuelve para este lado y ahora parte de esa señal se transmite por el mismo coeficiente T1, 2 a la línea de entrada y ahora tengo tres términos y así sucesivamente. Así que al final nosotros vamos a tener un coeficiente de reflexión gamma acá que estará constituido por las contribuciones no solamente de gamma 1, sino todos los múltiples reflejos que vamos a tener acá. ¿Okay? Eso lo podemos ver gráficamente
en la siguiente lámina. ¿Ok? Aquí fíjense qué es lo que hemos hecho. Entonces aquí hemos hecho una gráfica de qué es lo que está sucediendo. La primera vez venía la señal 1, digamos la señal que es puesta por el generador de magnitud 1. Parte de la señal se devuelve para acá con el valor gamma 1. Parte de la señal sigue con el valor T sub 1, 2. Se atrasa en la cantidad E a la menos J zeta porque es la longitud de esta línea que está aquí. Llega a la carga y se refleja en la cantidad gamma 3. Esa onda reflejada se vuelve a trazar la cantidad E a la menos J zeta otra vez. Llega hasta aquí, se vuelve a reflejar en la cantidad gamma 2. Parte de la señal sigue con T sub 1, 2 y se suma a lo que teníamos anteriormente acá para obtener ese coeficiente de reflexión total que voy a construir de este lado. De nuevo, hay una reflexión aquí, vuelve la señal para la carga y así se mantiene reflejándose. Como los valores de las gamma 3 en este caso, y obviamente gamma 2 son menores que la unidad, entonces en cada reflexión la señal se va haciendo cada vez más pequeña y por tanto eso a la larga debe converger hacia un valor único cuando dejamos pasar suficiente tiempo. Sí, esa sería la condición estable. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a expresar esto en forma de una serie, una sumatoria infinita, ¿okay? Y vamos a estimar cuál es el valor final de la sumatoria infinita. Entonces, ok, los coeficientes de reflexión parciales, gamma 1, gamma 2, gamma 3, están aquí. Gamma 1 es debido al desacoplamiento entre la línea 2 y la línea 1, ¿okay? Sería Z2 menos Z1 sobre la suma. Gamma 2 es simplemente menos gamma 1, simplemente da vuelta. Gamma 3 será el desacoplamiento entre la carga y la línea 2, ¿okay? Y los coeficientes de transmisión son los que están indicados aquí, sea uno más gamma 1 y uno más gamma 2. Luego, el coeficiente de reflexión total, como decía, se obtiene de sumar todas las contribuciones en módulo y ángulo. Hay que tomar en cuenta que las señales tienen ángulo. Así que la suma será, esta gama total será gamma sub 1, la contribución debida al primer desacoplamiento, más T sub 1 por T sub 2. Tengo T sub 1, 2 y T sub 2, 1 porque tengo la transmisión de aquí para allá más la de allá para acá. ¿Okay? Por gamma 3, por E a la menos 2 veces, gamma zeta porque la señal fue y volvió. ¿Okay? En cada uno de los viajes se atrasó gamma zeta. En la siguiente, ves que la señal se refleja. ¿Okay? La señal va a hacer otra vez el mismo recorrido. Por tanto, el desfasaje será E a la menos 4 J zeta. Y adicionalmente, pues va a suceder que se volvió a reflejar en la carga otra vez. ¿Ok? O sea que se va a reflejar en la cantidad gamma 3 al cuadrado por gamma 2. ¿Ok? Porque obviamente hubo una reflexión del lado izquierdo. O sea, tengo el valor anterior va a estar multiplicado otra vez por gamma 3 y además por gamma 2. Una reflexión allá y otra vez de este lado. Y luego, ¿ok? Los términos sucesivos. Si nosotros vemos entonces la forma como se construyen los términos de la derecha, vamos a ver entonces que tenemos una expresión así. T sub 1, gamma 1, ¿perdón? Más T sub 1, T sub 2, gamma 3 por E a la menos 2J zeta con factor común. Y aquí tenemos una sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de todas las reflexiones que estamos cubriendo a los dos lados. Porque tengo gamma 2 a la n por gamma 3 a la n por E a la menos 2J n zeta. El detalle ahora es evaluar esta sumatoria que está acá. Entonces, tenemos que la serie geométrica, en la serie geométrica, la sumatoria de x a la n, desde este infinito para x menor que la unidad, es 1 sobre 1 menos x. Entonces, bueno, el coeficiente de reflexión ya podemos expresar de forma cerrada, sustituyendo en la expresión anterior, y nos quedaría entonces que el coeficiente de reflexión a la entrada va a ser esta fórmula que está aquí. Va a ser el gamma sub 1 más T sub 1, 2, T sub 2, 1, gamma 3 por E a la menos 2J zeta sobre 1 menos gamma 2, gamma 3 E a la menos 2J zeta. Esa es la fórmula que podemos considerar exacta. ¿Okay?
del coeficiente de reflexión dado en todo, en términos de todos estos parámetros que hemos mencionado acá. Y finalmente, okay, lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores de los coeficientes de transmisión, son de los coeficientes de reflexión, y la fórmula anterior, que sigue siendo exacta, aquí no hemos introducido ninguna aproximación, va a ser entonces gamma 1 más gamma 3 por e a la menos 2j zeta sobre 1 más gamma 1 gamma 3 e a la menos 2j zeta. Como les decía, esa es la fórmula exacta. Ahora vamos a introducir una aproximación. ¿Okay? La aproximación es, si consideramos que las discontinuidades en cada puerto son pequeñas, el producto gamma 1 por gamma 3 es mucho menor que la unidad. Si ya gamma 1 era menor que la unidad, gamma 3 también era menor que la unidad, su producto va a ser todavía mucho más pequeño. De manera que entonces pudiésemos despreciar el término que está aquí en el denominador y quedarnos exclusivamente con el numerador. Entonces, la aproximación que estamos introduciendo es esta. ¿Okay? Hemos despreciado el término gamma 1, gamma 3, e a la menos 2j zeta frente a 1 en el denominador y nos queda entonces que el coeficiente de reflexión a la entrada es aproximadamente gamma 1 más gamma 3 por e a la menos 2j zeta. Esa fórmula es muy conveniente porque entonces la podemos ampliar a un mayor número de secciones. Y como decía, estamos asumiendo justamente que las cantidades gamma 1 y gamma 3 son pequeñas. Y es la base de lo que tenemos aquí para adelante. Nosotros lo que podemos hacer es aplicar esto a un gran número de secciones, asumiendo justamente que las discontinuidades producen reflexiones pequeñas y que podemos entonces utilizar esta aproximación. De manera que pudiésemos para un gran número de secciones simplemente agregar términos adicionales acá, correspondientes a cada una de las otras secciones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Esto es lo que llamamos un transformador multisección. Este transformador, ¿verdad? Vamos a hacer que los cambios de impedancia sean graduales, de manera que las reflexiones sean pequeñas y podemos utilizar la aproximación anterior. Entonces vamos a tener aquí una sección Z1, Z2 hasta la enésima sección. En cada puerto, en cada interfaz, pues vamos a tener reflexiones, ¿sí? Pero vamos a tener unas reflexiones pequeñas. Entonces tenemos una reflexión que llamamos gamma 0 entre la sección Z0 y la Z1. Tenemos una reflexión gamma 1 entre la sección Z1 y Z2 y así sucesivamente hasta llegar a la carga. Y de nuevo, lo que vamos a hacer es estimar cuánto es la reflexión total gamma aquí, cuando tomamos en cuenta toda la cadena que acabamos de mencionar. Bueno, entonces, los coeficientes de reflexión parciales, ya sabemos, pues se obtienen de tomar las diferencias entre dos sesiones consecutivas. Por ejemplo, obviamente, el Z0 será Z1 menos Z0 sobre la suma. Y para cualquiera de las dos secciones subsiguientes será entonces el coeficiente de reflexión gamma sub n será Zn más 1 menos Zn sobre Zn más 1 más Zn. Y al final, en la carga, ¿verdad? La carga sería el n más 1 grande término. Entonces sería el coeficiente de reflexión enésimo sería ZL menos Zn, si tenemos n grandes secciones, sobre ZL más ZN. De manera que entonces ahora, como hemos mencionado, vamos a asumir que todas las Zn, las n pequeñas, se incrementan o decrementan de manera monotónica y que la carga ZL es real. ¿Ok? Entonces, al hacerlo de esta manera, vamos a tener que todos los coeficientes de reflexión van a ser reales y adicionalmente que van a tener el mismo signo. Si la carga va creciendo, si la impedancia de carga va creciendo, los coeficientes de reflexión tendrán signo positivo. Si la impedancia van decreciendo, los coeficientes de reflexión tendrán signo negativo. ¿Ok? Entonces, la idea es que todos los coeficientes tengan el mismo signo para poderlos fácilmente agrupar acá. Y que también, de nuevo, que las reflexiones sean pequeñas todo el tiempo. Entonces, bueno,
sumando todo esto, tendría entonces que el coeficiente de reflexión en función del ángulo eléctrico, porque recuerden que el coeficiente de reflexión que habíamos deducido anteriormente era función de ese ángulo eléctrico. Entonces va a ser el coeficiente de reflexión de la primera sección, que llamamos gamma 0, más gamma 1 por e a la menos 2 jz para la primera sección, más gamma 2 por e a la menos 4 jz, porque ahora está esta sección más la otra, que vamos a asumir que todas las secciones tienen el mismo ángulo eléctrico zeta, y así hasta la enésima sección. Entonces, el próximo paso es ahora ver cómo lidiamos con las exponenciales complejas. Bueno, para esto vamos a introducir algunas cosas adicionales. ¿Okay? Para lidiar con el tema de la exponencia compleja, vamos a introducir, vamos a forzar una condición de diseño. La condición de diseño es que vamos a introducir una condición de simetría, de manera que los términos con respecto a un valor central, los términos simétricos respecto a un valor central, sean iguales. Es decir, por ejemplo, entonces diría que vamos a hacer que gamma 0 sea igual a gamma n, los valores extremos, que gamma 1 sea igual a gamma sub n menos 1, que gamma 2 va a ser igual a gamma sub n menos 2, y así sucesivamente. ¿Okay? O sea, vamos a establecer una simetría alrededor del centro, llamemos así, de ese número de transformadores que tenemos acá. Noten que la condición de simetría se está aplicando es a los coeficientes de reflexión, no las impedancias, porque eso va a depender obviamente de hacer las cuentas. Esto no implica que las impedancias de las secciones intermedias sean simétricas. Lo que estamos hablando de la simetría está en los coeficientes de reflexión. Haciéndolo de esa manera, entonces podemos tener una expresión como la siguiente. Podemos sacar factor común e a la menos j n zeta, y entonces nos va a quedar unos términos de la forma e a la j n zeta más e a la menos j n zeta. ¿Okay? Digamos, para los valores extremos, estos que están aquí, nos va a quedar estos términos de esa forma. ¿Okay? Y lo mismo va a quedar para todos los demás términos. Es decir, va a quedar términos de la forma e a la más j n menos 2, por ejemplo, en este caso, por zeta, y otro e a la menos j n. Y esto que está aquí, ya sabemos, esto va a producir funciones coseno. ¿Okay? Estas sumas exponenciales, esto es un coseno. ¿Okay? Habrá un último término que se refiere al valor que está en el centro de las multisecciones, que va a depender obviamente si el número de secciones era par o impar. ¿Okay? Entonces, el último término de la sumatoria va a valer gamma sub n menos 1 medio en el caso de que el número de secciones sea impar, y si es par, vale gamma sub n medio. O sea, es el elemento central del transformador multisección. Como les decía, la suma de las exponenciales indicadas producen funciones coseno, y eso, por supuesto, se parece a una serie de Fourier en el ángulo. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí las expresiones, como les decía, para el último término, para n par y para n impar tengo otra expresión, ¿verdad? Tengo entonces la expresión para n par, para n impar. Todos los términos iniciales son iguales, la única diferencia está aquí en el último término. Bueno, entonces el detalle importante para nosotros es que podemos sintetizar ahora, porque ahora tenemos una expresión general para el coeficiente de reflexión en función del ángulo eléctrico, es decir, en función de frecuencia. Entonces podemos sintetizar cualquier respuesta que nosotros queramos alrededor de la frecuencia, simplemente escogiendo los valores de los coeficientes de reflexión. En consecuencia, la impedancia característica de las secciones del transformador. Esta es la última lámina, ¿okay? Y
Y entonces, simplemente para decir que en la próxima clase vamos a estar utilizando esto y vamos a querer, por ejemplo, obtener una determinada respuesta. Vamos a utilizar dos enfoques comunes que corresponden, por supuesto, a cosas que ustedes ya han estudiado en circuito, que serían la respuesta binomial y la respuesta Chebyshev, ¿okay? Cuando ustedes estudiaron filtro. ¿Okay? Entonces, esta sería la última lámina. ¿Okay? Y dejamos de compartir. Bueno, entonces, simplemente para cerrar, ¿qué hemos hecho en la clase de hoy? Pues lo que hemos es, hicimos un repaso de lo que era acoplamiento, ¿ok? Nos permitimos a la asignatura de radiación ionizada. Muchas veces tengo que hacer la referencia a la asignatura de radiación ionizada porque tengo que tomar en cuenta que en el pensum de estudio separaron microondas de radiación ionizada en 2 semestres. Es decir, que muchos de ustedes a estas alturas de la vida ya se habrán olvidado de radiación ionizada. Por eso es necesario constantemente hacer repaso de esta asignatura. Es consecuencia de la forma como diseñaron el pensum de estudio. Hace años, en el pensum anterior, están una continuación de la otra y no era necesario hacer tanto repaso. Bueno, entonces, volviendo a lo que estoy comentando acá, hicimos un repaso de lo que era acoplamiento, estudiamos los distintos métodos, ya sea lo estudiamos con parámetros concentrados, estudiamos las redes L, ¿okay? Y luego estudiamos el acoplamiento con Stubbs, ¿okay? Con parámetros distribuidos. Y el siguiente paso fue que estudiamos los transformadores lambda cuarto. Y de aquí en realidad, aquí en adelante lo que hicimos con esto de la clase de hoy fue concentrarnos en el transformador lambda cuarto, cuál era su respuesta de frecuencia, apuntando en la dirección de demostrar que si el desacoplamiento entre la carga y el generador es pequeño, entonces nosotros podemos lograr incrementar el ancho de banda. Por el contrario, a medida que crece la diferencia entre la carga y el generador, el desacoplamiento se va a hacer grande, el ancho de banda será estrecho. Por una manera de compensar ese efecto en utilizar no uno, sino un conjunto de transformadores lambda cuarto. ¿Okay? Lo que hicimos entonces es utilizar lo que llamamos la teoría de las reflexiones pequeñas para obtener una expresión ahora para el conjunto de múltiples transformadores y preparar el terreno para la próxima clase, donde ya sí veremos cómo sintetizar una respuesta de frecuencia dada utilizando, por ejemplo, el enfoque binomial o el enfoque de Chebyshev u otros, porque también vamos a ver otros. Bueno, sería todo para el día de hoy.